Pues hoy en algunas iglesias se está celebrando el Día de la Biblia, en otras también el Día del Pastor, pero creo que sí, la mayoría de las iglesias aquí en México, la iglesia presbiteriana sobre todo, ha designado el día, más bien el mes de agosto como el mes de la Biblia y el último domingo de agosto como el Día de la Biblia. Pues considerando eso, hemos estado también hablando sobre la importancia de las Escrituras, sobre las cualidades o atributos de las Escrituras, y también hemos estado viendo en la escuela dominical la importancia que tiene las Escrituras para nuestra vida cotidiana, no solamente para los domingos, no solamente para nuestra vida religiosa, sino lo que es la vida cristiana. No podemos hacer una división entre lo que es la vida religiosa y la vida secular como algunos quisieran, sino dice la Biblia claramente, dice el Señor, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y estar en Cristo no nada más es un día y otro día, no, sino estar en Cristo es todos los días de nuestra vida, desde el momento en que el Señor vino a nosotros. Dice, ahora somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es que como creyentes nosotros estamos viviendo una vida nueva, y esta vida nueva es ya el anticipo de lo que es la vida eterna, esa vida que se va a prolongar por siempre, estando ya en la presencia del Señor, viviendo ya en los cielos nuevos y en la tierra nueva, viviendo en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén. Pero mientras llegamos a ese tiempo, tenemos que esforzarnos por vivir conforme a la voluntad del Señor. Y esa voluntad del Señor está expresada claramente en las Sagradas Escrituras. Aquí es en donde conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y por eso, en este día, en esta hora, voy a dar algunas recomendaciones prácticas para el estudio de la Biblia. Yo sé que algunos de ustedes tal vez ya conocen incluso métodos no solo prácticos, sino ya de eruditos para estudiar la Biblia. Conocen ya de hermenéutica, de exégesis, conocen ya lo que es los diferentes métodos de interpretación de la Biblia, pero yo quiero dirigirme especialmente y de una manera sencilla a aquellos que quieren conocer de la Biblia y quieren conocer más de ella, ir directamente al texto sagrado, sin menospreciar, por supuesto, aquellos métodos de interpretación que están basados en lo que sería incluso hasta los idiomas originales. Hay quienes apelan mucho a los idiomas originales para estudiar la Biblia, y ahora incluso se dan cursos a través de internet, algunos gratuitos, algunos con un costo, pero ahora hay muchas formas en que podemos prepararnos para estudiar mejor las Sagradas Escrituras. Pero como dije en un principio, lo que yo voy a compartir con ustedes son recomendaciones prácticas para el estudio de la Biblia. Y tenemos que empezar con aceptar la Biblia, con aceptar este libro como la palabra escrita de Dios. Porque si no, ¿qué caso tiene que estudiemos la Biblia como cualquier otro libro? De hecho, la Biblia es un libro valioso en cuanto a la literatura, en cuanto a historia también, en cuanto a geografía, en cuanto a sabiduría. Si quieren conocer de la sabiduría del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, la sabiduría antigua, vaya allá a Proverbios, vaya a los Salmos, y usted va a encontrar poesía incluso ahí en los Salmos. Pero este libro es más que sabiduría, este libro es más que poesía, este libro es palabra de vida
palabra de vida eterna. Y por eso, por ahí tenemos que comenzar por aceptar, por reconocer que este libro es la palabra escrita de Dios. Y para ello usted puede utilizar, puede tener una traducción evangélica o una traducción católica. Porque muchas veces se dice, no, es que la Biblia católica y la evangélica son diferentes. Bueno, hay traducciones diferentes aún dentro de la misma Biblia evangélica, aún dentro de la misma Biblia católica hay diferentes traducciones. Pero en esencia, el contenido es igual. A excepción, por ejemplo, que las versiones católicas pues traen los libros deuterocanónicos, así se le conocen, ¿verdad? Libros deuterocanónicos, que son 7 que no vienen en la Biblia evangélica. Pero fuera de esos 7 libros deuterocanónicos, todo lo demás, el contenido es el mismo. Por eso yo puedo recomendarles con toda confianza que si usted tiene una versión católica en su poder, léala. Si tiene una Biblia evangélica en su poder, léala. Lo importante es leerla, no tenerla nada más. Yo sé que algunos han comprado una edición especial de la Biblia y la tienen ahí en su vitrina, la tienen ahí a lo mejor en su librero, o a lo mejor hasta le hicieron un estante especial y ahí la tienen guardada porque es una edición especial, porque está muy bonita, porque a lo mejor hasta está dedicada por alguien que lo aprecia mucho. Pero ¿de qué sirve tener esa Biblia ahí guardada? ¿De qué le beneficia eso? De nada. ¿Sabe qué? Sáquela de esa vitrina, abra esa Biblia y empiece a leerla. Y deje que Dios le hable a través de ella. Y eso le va a beneficiar mucho más que si la tiene ahí guardada nada más. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios, a fin de que toda mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Por eso les digo, si tiene una Biblia católica, una Biblia evangélica, léanla, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios esté preparada para toda buena obra, preparado para toda buena obra, porque esta es la voluntad de Dios. También debe acercarse a ella, acercarse a la Biblia con sinceridad y en oración, dispuesta a creerla y a obedecerla. Sí, porque si usted nada más se acerca a ella por curiosidad, pues no va a ser de mucho beneficio. Tiene que acercarse a ella sinceramente, dispuesto a aprender, y para ello tiene que pedirle al Señor mismo que por medio de su Espíritu Santo abra su entendimiento y pueda comprender el contenido de las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia dice que Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y este libro es de carácter espiritual. Y por eso se necesita que el Espíritu Santo sea nuestro mejor maestro, nuestra mejor guía en el estudio de este libro, de las Sagradas Escrituras. Por eso, en el Salmo 119, versículo 33 al 36, el salmista le dice a Dios, Salmo 119, 33 al 36, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón.
Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios. Como diciendo, dame esa voluntad, esa determinación de abrir tu palabra, de conocer tu voluntad para cumplirla, para obedecerla. Porque no solamente es cuestión de conocerla, sino es de obedecerla. La Escritura misma dice que no son los oidores de la ley los que se justifican delante de Dios. No son los conocedores de la ley los que se justifican delante de Dios, sino los hacedores de ella. O sea, los que obedecen, los que hacen la voluntad de Dios. Jesús mismo dice que sus amigos son aquellos que hacen su voluntad. Le decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Así es que si de veras reconocemos a Jesús como Señor, como mi Señor, entonces debo de obedecerle. ¿Por qué? Porque si Él es mi Señor, entonces yo soy su siervo. Si Él es mi Señor, entonces yo estoy para servirle, no para que Él me sirva a mí y que me dé todo lo que quiero, todo lo que necesito. No, tenemos que cambiar los papeles y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo complacerte? Porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Dios. ¿Ah? Qué diferente es, ¿verdad? A que estamos siempre pidiéndole y dame, quiero. No, debemos de entender que Él quiere que nosotros le sirvamos, que nos acerquemos a Él. Sí, también Él va a bendecirnos, también Él va a darnos, por supuesto que sí, pero primero tenemos que acercarnos a Él en actitud de reconocimiento, quién es Él, en actitud de adoración, de sometimiento a su voluntad. Y cuando lo hacemos así, Él va a derramar sobre nosotros bendición y vida eterna. Él va a iluminar nuestra vida, va a iluminar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Él va a poner en nosotros paz, esa paz que el mundo no puede dar, que solamente Él puede darla, esa paz va a poner en nosotros. En tercer lugar, si apenas vas a comenzar a leer la Biblia, quiero recomendarte una versión de fácil comprensión. Aquí quiero, antes que nada, yo no voy a promocionar ninguna editorial. Incluso esta es una sugerencia nada más. Dirán, no, es que el pastor, no, es una recomendación, una sugerencia, que si va a comenzar a leer la Biblia, adquiera una versión Reina Valera actualizada. También puede utilizar la Nueva Traducción Viviente, que ya hace mucho tiempo que ha estado circulando dentro de la iglesia evangélica. O la que ahorita está cobrando mucha fuerza, la nueva, la nueva versión internacional o la Nueva Traducción Viviente. La nueva versión internacional o la Nueva Traducción Viviente. Y hay otras versiones, como Dios habla hoy, por ejemplo. Y otras tantas, como la Biblia de las Américas. Los miércoles que estoy dando el estudio de los Salmos, incluso he compartido otras versiones con ustedes, algunos textos, o he mencionado algunas otras versiones como la Biblia de Jerusalén, como la Biblia del Pescador, y otras más, que son versiones católicas. Como decía yo en un principio, el contenido es el mismo. A veces en algunas viene de una manera más clara que en otras, pero por eso usted busque una Biblia que pueda entenderla lo mejor posible. Comience leyendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. A mí en lo personal me gusta mucho el Evangelio según San Juan, incluso ya lo he dado en estudios, pero es amplio ese Evangelio de San Juan, es profundo también. Por eso a Juan se le conoce como Juan el teólogo,
porque él, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, que se le conoce como los evangelios sinópticos, porque su contenido es muy parecido, así se le conoce a Mateo, Marcos y Lucas como evangelios sinópticos. Juan es diferente. Juan en su evangelio incluso interpreta las palabras de Jesús de una manera más profunda, y no es que sea Juan en sí, sino es el Espíritu Santo a través de Juan. Así es que por eso el evangelio de Marcos nos presenta a Jesús de una manera activa. Incluso se le ha denominado al evangelio de Marcos como el evangelio del siervo. Así se le conoce al evangelio de Marcos como el evangelio del siervo. Y por eso viene de una manera sencilla, y recomiendo, si vas a empezar a leer la Biblia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Y del Antiguo Testamento, pues siempre le digo, lee los Salmos. Puedes leer Proverbios también, pero si estás empezando, lee los Salmos. Los Salmos son oraciones. Los Salmos también son cantos. Y a través de los Salmos, si tú lees los Salmos, tú puedes hasta cierto grado identificarte con el autor de los Salmos, con David. ¿Quién no conoce el Salmo 23, por ejemplo? Yo he estado a veces cuando acompañando y por lo menos hay quienes quieren que se lea el Salmo 23. Entonces, sí, es un salmo muy conocido, muy amado por el pueblo de Dios. Comience leyendo un párrafo o capítulo por día, reflexionando sobre lo leído. Si es necesario, léalo 2, 3 veces, las veces que sean necesarias, hasta que alcance a captar el mensaje principal. No se trata de leer la Biblia, como se dice, rápido. No se trata de a ver cuánto leo. A veces esos métodos de leer la Biblia en un año ayudan, pero a veces también pueden perjudicar, porque hay quienes quieren cumplir con lo que viene ahí en el plan de estudio anual y leen la Biblia rápido. La cosa es que lean los capítulos de los libros que ahí vienen, para que así vaya al día. Y se pierde muchas veces esa bendición de saborear lo leído. Por eso yo, para iniciar, recomiendo que lea un párrafo de la Biblia. Incluso no tiene que leer todo el capítulo, puede leer una parte del capítulo. Después, bueno, ya empieza a leer un capítulo por día, reflexionando sobre lo que está leyendo. Dice en el Salmo 119, versículo 15 y 16, en tus mandamientos meditaré. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Pero si usted lee la Biblia rápido, se le va a olvidar lo que leyó. Pero si usted lo lee con detenimiento, incluso usted escribe aparte, y eso más adelante voy a dar esa recomendación, eso se va a quedar grabado. En lo personal, quede claro, a mí me gusta más leer la Biblia, agarrar la Biblia, el libro por excelencia, y leerlo. Yo sé que ahora hay métodos de la Biblia en audio. Yo prefiero la Biblia en físico, sentir su peso, ver, incluso como que, no sé, a lo mejor su Biblia tiene como cierto aroma, algo de usted.
Mira, pues también mi dispositivo, no sé, ¿va? Pero como que lo saboreo más, pero eso ya depende de cada quien. Si no puede, ahora hay la ventaja que ya sea en la computadora o en su dispositivo, usted puede descargar alguna versión de la Biblia y a donde usted vaya puede escucharla o puede leerla, también puede leerla ahí en su dispositivo. Pero vuelvo a insistir, lea un párrafo, empiece leyendo un párrafo, después puede leer un capítulo completo todo el día y ya después irá aumentando los capítulos por día hasta el punto de seguir un plan anual de lectura de la Biblia. Eso también va a depender mucho. Hay varias opciones para eso. Que puede leer la Biblia en un año. Así dice, ¿verdad? Lea la Biblia en un año. ¿Cómo leer la Biblia en un año? Y hay varios métodos que usted también puede descargar ahí en el internet. El que mejor se ajuste, ahora sí como dicen, a su tiempo, a sus necesidades. Quinto, subraye las palabras o frases que considere importantes o que tienen un mensaje especial para usted. Puede utilizar una libreta para hacer sus anotaciones. Eso también se le conoce como un diario personal de reflexiones bíblicas. Hay quienes acostumbran llevar un diario personal de lo que hacen, de lo que no hacen. Pero también usted puede llevar un diario de reflexiones bíblicas. Y eso le va a ayudar después de un tiempo. Usted puede, ¿a poco yo escribí eso? Y se va a sorprender. ¿Yo escribí eso? Sí, tú lo escribiste. ¿Quién más? Y eso también va a ayudarnos para ver cómo hemos ido madurando, creciendo en nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Y también quiero decirles, no tenga miedo de subrayar su Biblia. No tenga miedo de marcarla. Lo único que sí quiero decirles, tenga cuidado con qué marca su Biblia, con qué subraya su Biblia, porque hay plumas que la tinta se chorrea. Entonces va a manchar su Biblia, va a dañar su Biblia. Esa tinta va a pasar del otro lado y va a dañar su Biblia. Entonces hay algunos marcadores o resaltadores que también hacen algo parecido. Busque, si va a utilizar un resaltador, busque uno que no pase del otro lado de la hoja. Si va a hacer anotaciones, busque una pluma con punto fino o un lápiz. Yo en lo personal recomiendo usar un lápiz de punta fina porque ese no pasa del otro lado de la hoja. Yo recuerdo que antes había la idea de que no podemos subrayar la Biblia. ¿Por qué? Porque es un libro sagrado y no podemos hacer anotaciones porque sería como faltarle respeto a Dios, como profanar este libro. Yo creo, hermanos, que cuando usted, si nomás la raya por rayar, eso sí quiero decirles, que a mí a veces me tocó llamar la atención a alguien que le daba la Biblia a su niño para que la rayara mientras, para que se entretuviera. Eso sí está mal. Eso no se debe hacer, de darle la Biblia al niño para que se entretenga y la raye. Eso sí es faltarle al respeto. Eso sí es menospreciar este libro. Pero si usted lo hace de manera para enriquecer el estudio de ella y quiere anotar ahí algo que le llamó la atención, subrayar ese texto, subrayar ese pasaje. Cuando son pasajes largos, yo en lo personal acostumbro poner una llave, abrir una llave al margen, ¿verdad? Con algún color que se distinga, y de esa manera entonces estoy subrayando ese pasaje.
porque es mejor que ponerme a rayar todo, las líneas, ¿verdad? Ahí, pues ya sé que para mí ese pasaje es importante. Todo es importante, no cabe duda, porque todo es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero hay pasajes como ese que nos gustan, que nos llegan, ¿verdad? Que Dios nos habló a través de ese pasaje de una manera directa, de una manera personal. Entonces ahí, ¿verdad? Subrayo, marque, o algún pasaje que quiera compartir con alguien también, y si no, ahí está la libretita. En la libretita usted puede anotar sus reflexiones, sus conclusiones, o aún puede decir, el Señor me habló en este pasaje de esta manera cuando yo estaba pasando por esta situación. Salmo 119, 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Qué mejor consejero que Dios? Lo que les decía hace un rato. Quieren escuchar palabras de aliento, vayan a la Biblia, ahí van a encontrar las palabras de aliento, y esas palabras son las palabras de Dios mismo, alentándote, animándote, dándote sabiduría, dándote entendimiento, guiándote para tomar las mejores decisiones, como dice ahí el Salmo 119, 24: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Qué mejor consejo? ¿Qué mejores consejos que los consejos de Dios? Porque a veces nos dan consejos los demás y no son muy buenos, pero los consejos que Dios da son perfectos, son santos. Realmente esos son los que nos van a ayudar, los que nos van a edificar. Sexto, trate de memorizar un versículo por semana. Hay quienes a lo mejor lo hacen diario. Qué bien, pero por lo menos uno por semana. Qué bueno que el Departamento de Vida Espiritual de nuestra iglesia ya ha tomado esa determinación de darnos un texto para memorizarlo por semana, y eso es muy bueno. Entonces, por lo menos un texto por semana, memorice un texto por semana. El Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar. Si no queremos pecar, hay que entonces memorizar la palabra, guardar la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, porque de dónde salen las guerras, los pleitos, los adulterios, los celos, las contiendas. ¿De dónde? Del corazón. Entonces, para que no salgan esas cosas del corazón, tenemos que llenarlo de la palabra de Dios. Y entonces todos esos celos, iras, contiendas, disensiones, todo eso se va a quitar, porque va a estar ocupado nuestro corazón con la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces trate de memorizar un versículo por semana, anotando una breve reflexión sobre el mensaje principal del texto, o por lo menos transcribiéndolo en sus propias palabras. Eso ayuda mucho. Cuando usted puede transcribir el texto en sus propias palabras, quiere decir que entendió lo que dice el texto. Que no solamente lo memorizó, que no solamente lo está repitiendo, sino que lo entendió. Y la prueba de ello es que lo puede escribir en sus propias palabras. Salmo 119, 27 dice: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Quiero entender tu palabra, no solamente memorizarla, quiero comprenderla. ¿Para qué? Para que yo pueda meditar en tus maravillas, en lo maravilloso que es nuestro Dios. Séptimo,
se recomienda adquirir una Biblia de estudio que contenga una introducción a cada libro de la Biblia. Se supone que aquí ya vamos avanzando en el estudio, ya tenemos tiempo estudiando la Biblia, ahora vamos a ir más allá, un poquito más allá. A lo mejor alguien me regaló una Biblia sencilla. Por cierto, si usted puede regalar Biblias, hágalo. A veces me da tristeza que hay personas que, oiga pastor, no en mi caso, no en mi caso. Oiga pastor, ¿no tendrá por ahí alguna Biblia que me dé? Porque mi vecina, mi amiga, me está pidiendo una Biblia. Yo, ¿saben qué le diría a ese hermano, a esa hermana? Pues si se la está pidiendo, pues cómprele una Biblia, regálesela. A veces tenemos que destinar, hermanos, algo de nuestros recursos personales para poder compartir. Porque fácilmente le compartimos una soda. O fácilmente le compartimos una comida. Y entonces, ¿por qué no compartirle una Biblia? Y quiero decirte algo, hermano. Si vas a regalar una Biblia, no andes buscando la más baratita. Si vas a regalar una Biblia, busca una Biblia. Tampoco busques una encuadernación, o si quieres también, ¿no? Pero algo regular, pues. Porque de alguna manera, al regalar tú esa Biblia a esa persona, estás diciéndole qué tanto quieres que esa persona lea la Biblia, se encariñe con la Biblia. Yo por ahí tengo una Biblia que me regalaron y la quiero mucho, la aprecio mucho, porque depende mucho de la persona que te regale eso. Y por eso es importante valorar lo que nos regalan, pero sobre todo, hermanos, si estamos hablando de una Biblia. Si te han regalado una Biblia, estoy hablando en términos generales, si alguien te ha regalado una Biblia, créeme que lo hizo con la mejor intención para que tú la leyeras. Léela. La mejor muestra de gratitud hacia esa persona que te regaló esa Biblia o ese Nuevo Testamento es que lo leas, pero sobre todo, más que hacia la persona, hacia Dios, porque es la palabra de Dios. Así es de que es bueno leer, regalar una Biblia, pero hay que leerlo, Entonces, volviendo, ya me estoy dirigiendo a hermanos, a personas que ya llevan un buen tiempo leyendo la Biblia. Puede ser alguna Biblia sencilla, pero ahora quiero recomendarte que busques una Biblia, que te compres una Biblia de estudio. No te voy a decir cuál, porque no vine a promocionar yo aquí librerías ni casas editoriales ni cosas así, pero búscate una Biblia de estudio que contenga una introducción, oye bien, que contenga una introducción en cada libro de la Biblia. Hay Biblias que traen muchas notas, incluso no sé si le ha tocado ver, a lo mejor sí, hay Biblias que el mismo párrafo del texto sagrado, lo mismo el párrafo de las notas, media página de texto sagrado y media página de notas. Quiero decirles que hay algunas notas que no son muy acertadas, no son muy apegadas a la Biblia, a lo que es el texto, porque ahí entra ya la interpretación de personas, de individuos. Sin embargo, insisto, una Biblia que tenga introducción a cada libro de la Biblia. Esta introducción, que se le conoce como introducción bíblica, debe contener los siguientes elementos. Pon atención, ¿qué elementos debe contener? 1. ¿Quién es el autor o escritor del libro o carta? Y pongo ahí escritor con minúsculas.
Pongo autor con minúsculas. ¿Por qué? Porque el autor con mayúsculas, ¿quién es? Dios. Dios. Él es el autor con mayúsculas. Sin embargo, ya hemos hablado de esto, Dios utilizó a hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribir los libros de la Biblia. Entonces, ¿quién es el autor o escritor del libro o carta? Luego, 2, lugar y año en que se escribió. Es importante ubicarnos en el tiempo y en el espacio para entender mejor el contenido del libro o de la carta. Lugar y año en que se escribió. ¿Para quiénes se escribió? ¿A quién está dirigida la carta? ¿A quién está dirigido el libro? ¿Para quién se escribió ese libro? Por ejemplo, el Evangelio de Lucas dice, el doctor Lucas se lo está escribiendo al excelentísimo Teófilo. Ahí dice, al excelentísimo Teófilo. ¿Y saben? El nombre Teófilo es el griego, Teo, Dios, y Philo, Phileo, amigo o amante de Dios, amigo de Dios. Se lo está escribiendo a alguien que ama a Dios. Entonces es bueno saber a quién se está escribiendo, con qué propósito. Dice, ahí también dice en Lucas con qué propósito está escribiendo a Teófilo. Entonces es importante saber para quiénes se escribió, cuáles eran las condiciones geográficas, políticas y sociales de los destinatarios. En Apocalipsis, por ejemplo, el mensaje a las 7 iglesias, ya lo expusimos aquí. Cada iglesia estaba viviendo en una situación diferente. Y al saber la situación geográfica, política y económica en que estaba aquella iglesia, aquella ciudad, nos hace entender mejor por qué el Señor escribió esa carta a esa iglesia. Entonces es importante conocer las condiciones geográficas, políticas y sociales de los destinatarios. Y por último, dentro de lo que debería de abarcar la introducción bíblica es cuál es el tema o asunto principal que se trata en dicho libro o carta. ¿Cuál es el tema principal de que trata el libro o la carta? Esto debe contener una introducción bíblica, y la Biblia de estudio debería de traer una introducción bíblica a cada libro o carta de la Biblia. Entonces, si es posible que tú adquieras una Biblia así, con una introducción bíblica a cada libro, a cada carta, hazlo. Puede apoyarse en Biblias de estudio que tienen notas marginales o aún de comentarios bíblicos también. Nada más que hay que seleccionar, hay que pregúntale a tu pastor qué comentario bíblico te recomendaría, aún qué versión o qué Biblia de estudio te recomendaría para que la compres, hagas una buena adquisición, una buena compra que te va a servir, que va a ser de bendición para tu vida. Y 8, por último, sea constante y disciplinada en el estudio de la Biblia. Si por alguna razón suspende la continuidad de la lectura de la Biblia, retómela lo más pronto posible para no perder ese buen hábito que trae bendición a su vida. Y hermanos, aquí voy a utilizar un ejemplo dentro de la salud física. Cuando usted tiene alguna enfermedad, sobre todo si es crónica, le recomiendan un tratamiento y le dicen cómo debe seguir ese tratamiento. Dicen, bien, pero esto es importante que usted lo haga como está prescrito ahí en la receta. Si usted se quiere aliviar, si usted se quiere curar,
siga entonces las indicaciones, así, al pie de la letra, como viene en la receta. ¿Y qué hacemos? Pues si me quiero curar, yo sigo las indicaciones. Ya ve, hasta como que sale la inquietud, bueno, y si 2 pastillas me hacen bien, ¿por qué no 3? Es como que queremos echarle una más. No, sigue las indicaciones. Si son 2, 2. Si es una. A la hora que te digan, a esa hora. Bueno, y vas a ver que hay resultados, te vas a recuperar. Y si no, pues cambia de médico. Si no, pero la idea es eso, que tienes que seguir las indicaciones para mejorar tu salud. Hermanos, cuanto más si estamos hablando de la salud espiritual. Si quieres mejorar tu salud espiritual, tienes que seguir las indicaciones que están en este libro. Y no lo dejes ahí cuando se pueda. Ay, si tengo tiempo, ay, si tengo ganas, porque hoy no tengo ganas, hoy no voy. Mañana leo el doble. Mi pregunta es, dices, hoy no voy a comer, hoy no tengo ganas de comer. A lo mejor no tienes ganas de hacer comida, es otra cosa, pero sí tienes ganas de comer. Pero dices, no tengo ganas de comer, hoy no voy a comer. Mañana sí, mañana voy a comer el doble de lo que no me he comido hoy, mañana me lo como. No hacemos eso, ¿verdad? Sino que aún hasta en la oración le decimos a Dios, danos el pan, danos hoy el pan de este día, el pan de cada día. Bueno, si le pedimos el pan de cada día, el bolillo de cada día, la tortilla de cada día, el tamal de cada día, ¿por qué entonces no nos alimentamos del pan espiritual cada día? Es importante ponerle atención también, no solamente a nuestro cuerpo, no solamente a nuestro estómago, tenemos que ponerle atención también a nuestro corazón. Tenemos que ponerle atención también a nuestro espíritu. Que nuestro espíritu necesita de la palabra de Dios, necesita del alimento espiritual. Por eso decía David, o bueno, quien escribió el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos viviendo tiempos difíciles, no solamente en la cuestión material, económica, porque se está hablando de recesión económica en Estados Unidos, en el mundo, las bolsas cayeron, etcétera, etcétera. Crisis alimentaria, crisis de salud, crisis climática. Sí, esto es real, no podemos negar eso, pero hermanos, también hay una crisis espiritual. El ser humano está siendo bombardeado como no se imagina, mucho ahora que antes. Es cierto, también nuestros padres, nuestros abuelos también vivieron tiempos difíciles y también pasaron por pruebas, por tentaciones, pero ahora, hermanos, en este tiempo estamos expuestos a muchísimas cosas. Ahorita que abrí el Facebook de la iglesia, ahí aparecen imágenes que, bueno, así como dicen, de golpe, y ese es el enemigo ataca de esa manera. Prendes tu dispositivo, abres tu dispositivo, inmediatamente ahí te aparecen mujeres semidesnudas, o no sé si a las mujeres les aparecen hombres semidesnudos, no sé, ¿verdad? Y
puedes caer en la tentación, tú sabes bien, ¿no?, de seguirle. Y de que le entras y al rato te llega. ¿Por qué? Porque hay ¿cómo les llaman estos? Que detectan lo que a ti te gusta y eso te va a vender. Por ejemplo, yo me puse a ver ahí precio de llantas, después, pues ahora un montón de ofertas de llantas. Es lo que va a pasar con tus dispositivos. Entonces, sí debemos tener cuidado. Cada vez el mundo se está sumiendo en tinieblas espirituales. Y créanme, no estoy exagerando ni estoy siendo como dicen por ahí, un espantado, ¿no? Y la manera de poder navegar, la manera de poder caminar en medio de estas tinieblas espirituales es teniendo a la palabra de Dios como nuestra lámpara, como nuestro guía, como nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que esto sea para cada uno de nosotros una lámpara que nos ilumine, que para que veamos a dónde estamos caminando, por dónde vamos, a dónde vamos, que sea una lumbrera en nuestro camino. Que así como Dios dio a su pueblo Israel en el desierto de noche con una lumbrera, que así también el Señor guía a su iglesia, que el Señor nos guía a nosotros también con esa lumbrera suya, que es su palabra, que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así sea.